Para la expansión temporal, tomaremos nuestra señal de entrada y la dividiremos en fragmentos de n muestras, que van a quedar solapados entre sí. Este solapamiento nos permitirá variar la distancia entre cada cuadro para comprimirlos, que en el cuadro 2, o estirarlos, que es el cuadro 1. Pero varía la distancia entre los cuadros y por lo tanto su solapamiento entre los mismos genera discontinuidades temporales que se arreglarán con la fase vocoder explicada a continuación. La fase vocoder tiene como objetivo corregir las discontinuidades temporales que surgen de modificar la distancia relativa entre cuadros. En el dominio de la frecuencia, estas discontinuidades se traducen en incoherencias de fase entre las componentes espectrales de los cuadros adyacentes. Este proceso se lleva a cabo en tres fases: análisis, procesado y síntesis, las cuales analizaremos a continuación. En la fase de análisis analizaremos la transformada Fourier de corto plazo. Para ello cogeremos nuestra señal de entrada que ha sido partida en fragmentos de n muestras. Cada fragmento lo multiplicaremos por una ventana de Haney y le aplicaremos la transformada Fourier discreta y le llamaremos x de k, 0. Para el segundo fragmento aplicaremos el mismo procedimiento, pero lo llamaremos x de k, 1. Para el 10º fragmento aplicaremos el mismo procedimiento, pero mi ventana va a ser desplazada un J sub a por i, donde i es la posición del fragmento. Le aplicaremos la transformada Fourier discreta y le llamaremos x de k, i. Con este análisis podemos decir que nuestra transformada Fourier de corto plazo se puede definir a partir de esta expresión, en donde k va desde 0 hasta n-1, en donde el espectro discreto de cada 10º cuadro corresponde a esta simbología. K es el número de bin correspondiente a una frecuencia k por f sub s sobre n. J sub a es la distancia de separación entre los cuadros adyacentes en la fase de análisis. La señal temporal del 10º cuadro es x de n más i por J sub a. Y la ventana de Haney es omega sub n. A continuación analizaremos la etapa de procesado. En esta imagen se muestran dos señales sinusoidales con frecuencias ligeramente diferentes. Estos dos cuadros se dividen en cuadros de n muestras. La primera señal tiene una frecuencia de f sub s sobre n y por lo tanto cae exactamente en la primera frecuencia del bin. La segunda señal tiene una frecuencia ligeramente mayor que la frecuencia del primer bin. Para la primera señal no hay diferencia de fase entre los dos cuadros. Sin embargo, para la segunda señal, la fase del primer bin es mayor que 0. Esto implica que el componente de señal correspondiente a este bin es más alto que la frecuencia del bin. La información de fase proporcionada por la transformada Fourier está envuelta, lo que implica que su cambio de fase se encuentra entre menos pi y pi. Sin envolver la frecuencia real, puede obtenerse fácilmente el cambio de fase y el intervalo de tiempo entre dos cuadros, como se muestra en esta ecuación. El intervalo de tiempo es el tamaño del salto J sub a dividido por la frecuencia de muestreo, como se muestra en esta ecuación. La desviación de frecuencia del bin se calcula primero y luego se ajusta. Esta cantidad se agrega a la frecuencia del cuadro para obtener la frecuencia real del componente dentro del marco. A continuación se muestra el procedimiento. Primero se calcula la desviación de frecuencia con la siguiente fórmula. Después se calcula la desviación de frecuencia envuelta con la siguiente fórmula. Luego se calcula la frecuencia verdadera con la siguiente fórmula. La nueva fase de cada cuadro se puede calcular agregando el cambio de fase requerido para evitar discontinuidades. Esto se hace multiplicando la frecuencia verdadera con el intervalo de tiempo, como se muestra en esta ecuación, que se llama ajuste de fase para la etapa de síntesis. La magnitud y la fase del espectro de la etapa de síntesis se calculan como se muestra en estas ecuaciones, en donde la fase del cuadro anterior tiene esta simbología, la fase del cuadro actual tiene esta simbología, la frecuencia del cuadro esta, la desviación de frecuencia tiene esta simbología y la desviación de frecuencia tiene esta simbología. En esta etapa debemos devolver nuestra señal sintetizada al dominio del tiempo. Para ello multiplicaremos cada cuadro por la transformada de Fourier inversa y la multiplicaremos por una ventana. A esta expresión se le denomina ecuación de la etapa de síntesis, en donde n es igual a 0 y hasta n-1, y q sub i es la señal temporal del cuadro.
Enlazando los diferentes cuadros obtenemos la señal resultante. Para ello desplazamos cada cuadro a su posición y lo multiplicamos por un escalón unitario cuya duración es igual a la del cuadro. Este se denomina adición de cuadros de síntesis. Tenemos nuestra señal estirado contraída en el tiempo, ahora solo queda reproducirlo a una velocidad adecuada para que recupere su duración original. Esto se lo denomina remuestreo de la señal. Para ello tomaremos de nuestra señal de entrada ciertas muestras y despreciaremos las demás. Un ejemplo es el de la siguiente imagen. Solo se tomaron ciertas muestras de la señal de entrada y los espacios en blanco son las muestras que se despreciaron. En la siguiente imagen es la misma señal, pero se tomaron diferentes muestras. Otro método es el método de interpolación, el cual se usa cuando el factor de escala no es un número entero. Este método se comporta como un filtro de paso bajo y por lo tanto se elimina la mayoría de los posibles alias cuando reducimos la muestra. La imagen es un ejemplo del método de interpolación. La ecuación que se muestra es la expresión para el remuestreo con interpolación, en donde esta es la función de variable continua del resultado de interpolar linealmente las muestras.